Continuamos con la gestión efectiva de proyectos. En este vídeo veremos una pequeña introducción a Microsoft Project. En él veremos la interfaz del programa, que se compone de un menú o una ribbon o barra de menús donde veremos distintos tipos de visualización del proyecto, donde podremos ver la línea de tiempo que compondrá el proyecto global, la lista de tareas y fases que tendrá nuestro proyecto y el diagrama de Gantt, que recordemos que es la visión gráfica del tiempo previsto para la realización de las diferentes fases o actividades a lo largo de nuestro proyecto. Abriendo el programa podemos observar que tenemos las distintas opciones de tareas, recursos que vamos a emplear en el proyecto, informes que veremos más adelante, la información básica de nuestro proyecto, distintos tipos de vista, equipo, que es la pestaña cuando podemos elegir una publicación en servidores web, y distintos estilos de dar distintos formatos a nuestro diagrama de Gantt, etc. En él, como hemos comentado, tenemos la línea de tiempo global del proyecto, las distintas fases que compondrán nuestro proyecto con sus distintas tareas y subtareas. Igualmente vemos las distintas opciones dentro del diagrama de Gantt de la evolución de nuestro proyecto. ¿Qué tipo de vistas nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el tipo de vista de diagrama de Gantt, el tipo de vista del Gantt de seguimiento, que realmente es ver el estado del proyecto dentro de nuestro camino crítico. ¿Cuál será el uso de las tareas? El diagrama de PERT, recordemos que nos muestra información detallada de las tareas que nos van a conformar nuestro camino crítico, cuál será el calendario y la hoja de tareas. Todo esto son distintas maneras de visualizar la misma información dentro de un proyecto. Si nos vamos a nuestro caso de Project, que lo que hemos hecho para este ejemplo es algo tan sencillo como crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla de un plan de proyecto sencillo. Si no, de todas maneras, podríamos agregar un proyecto en blanco donde nosotros iríamos añadiendo los distintos nombres de la tarea o de las fases que los compondrán. Fase 1 del proyecto. En cada fase no vamos a especificar el comienzo y el fin porque vendrá predeterminado por la duración de las tareas que lo componen. Si yo cojo y escribimos tarea 1 de la fase 1, nos vamos a encontrar aquí en donde vamos a empezar ya a asignar tiempos de tareas. ¿Vale? Vamos a decir que la duración que va a poder tener la tarea, quién es su predecesora, los recursos que vamos a utilizar en esta tarea. Vamos a poder asignar un fecha límite de finalización de la tarea, distintas notas y campos personalizados que pueden tener. Podemos decirle cuándo comienza la tarea y cuándo terminará. ¿De acuerdo? Simplemente tabulando la tarea se le aplicará una sangría y automáticamente esta tarea pertenecería dentro de la fase 1 del proyecto. Las sangrías las encontramos dentro de cada tarea y podemos aumentar o disminuir lo que nos implicaría la profundidad que tiene. Por ejemplo, si escribimos tarea 2 de la fase 1, por defecto
estaría integrado dentro de la fase 1 del proyecto, pero si seguimos tabulando, aplicando una sangría, pertenecería a la tarea 1 de la fase 1. Como vemos, se pueden añadir el comienzo y el fin de la tarea aplicando doble clic sobre el nombre de la tarea, asignando el comienzo de la misma, o bien yo le puedo decir directamente que la predecesora va a ser la tarea 1. ¿Y cuándo queremos que comience? Que comience a final del anterior. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente se nos asigna al día siguiente de finalización de la primera tarea. Vemos que en el diagrama de Gantt nos encontramos la fase 1 del proyecto y las dos tareas que lo componen. Como podemos observar, empieza inmediatamente después de la anterior. Y esta tarea le puedo decir que dura 2 días y automáticamente el diagrama de Gantt se nos asigna a la duración de las tareas. Volviendo a nuestro proyecto inicial, tenemos las distintas vistas que hemos comentado, el Gantt de seguimiento, donde vemos la evolución de las distintas tareas, podemos ver el uso de tareas, el detalle del trabajo de cada uno de ellos, el número de recursos que tenemos, en este caso veremos más adelante cómo ir añadiéndolos. Dentro de las vistas podemos ver el uso de recursos, que como acabamos de comentar asignaremos más adelante, las distintas hojas de recursos y pues el diagrama de PERT, en este caso denominado diagrama de red, donde podremos ver las distintas tareas, cuáles nos afectan al desarrollo de nuestro proyecto y la secuencia de las mismas. Igualmente lo podemos ver en calendario, las distintas tareas que van a componer nuestro proyecto. Y verlo en escala de tiempo, como hoja de tareas, etc. El diagrama de Gantt, como hemos comentado, es una herramienta que nos muestra el tiempo de dedicación prevista para las distintas tareas y fases de nuestro proyecto. Nos muestran las decisiones que debe de tomar el líder o el coordinador del proyecto sobre en qué momento iniciar cada fase y en qué momento unas tareas van a depender secuencialmente de otras, cuáles se pueden ejecutar en paralelo. Recordemos que las que se ejecuten en paralelo intentaremos que sean ejecutadas por distintos recursos por el tiempo que perdemos en utilizar la multitarea para un mismo recurso. Bien, entonces, ¿qué son las tareas? Las tareas de un proyecto son aquellos trabajos o acciones en que se va a dividir el proyecto y a las que asignaremos recursos para poder realizarla. Las listas de tareas o elementos de un proyecto podrán ser tareas específicas de trabajo, un resumen o fase, que es una aglutinación de tareas, un hito, que es una tarea que se desarrolla en un día específico, y la entrega de ciertas tareas o fases del proyecto. Para poder comenzar necesitaremos una información previa, sobre todo cuál va a ser el título del proyecto. Habitualmente modificaremos el calendario, por defecto trae el calendario de días laborales y no laborales. Trae añadidos las fiestas a nivel nacional, pero claro, debemos incorporar las fiestas locales o incluso fiestas que puedan afectar a otros recursos
implicadas en nuestros proyectos, los sábados y domingos. Añadiremos las listas de tareas principales y tenemos que tener en cuenta que hay que dividir cada tarea en subtareas. ¿Qué pasos se necesitan para ejecutar la tarea o fase padre? Y por último, tenemos que determinar cuál va a ser la duración de cada tarea y subtarea dependiendo de los recursos que asociemos a la misma. Lógicamente, esto nos va a determinar la duración de nuestro proyecto. A partir de esta información es cuando ya podremos crear el proyecto en Microsoft Project. En este momento es cuando empezamos a crear nuestro proyecto, cuando empezamos a definirlo y poder ejecutarlo. En él podremos ir definiendo cuál es la información básica del proyecto, cómo cambiar su calendario laboral, las fechas del proyecto, por defecto, como hemos visto, las podremos coger de las distintas tareas o se determinarán en función de las tareas que lo van a componer, o bien nosotros podemos tener una fecha de comienzo y una fecha fin del proyecto que nos marcará la acomodación de las distintas tareas. Podemos realizar cambios en el calendario de trabajo, podemos crear un calendario laboral específico asociado a nuestro proyecto, donde seleccionaremos la vista de proyecto, cambiaremos el tiempo de trabajo, nos aparecerá la opción de cambiar nuestro calendario laboral, crearemos un calendario específico donde le asignaremos un nombre y en él ya podemos crear ese calendario laboral específico asociado a nuestro proyecto, donde iremos definiendo cuáles son los periodos determinados del proyecto para esos días, etcétera, qué días van a ser no laborales, cuáles van a ser laborales y cuáles pueden ser festivos. Si volvemos a nuestro ejemplo, podemos ver en la pestaña de proyecto nuestra información de proyecto y en este caso lo que nos interesa va a ser la opción de cambiar tiempo de trabajo. Aquí tenemos un calendario laboral donde podemos nosotros crear nuestro propio calendario realizando una copia del estándar Si aceptamos, ya tenemos nuestro calendario y podremos acceder al día en concreto e indicarle para cada día si esos días va a ser no laborable, etcétera. Incluso podemos tener distintos patrones de repetición. Imaginémonos el caso en que todos los viernes no se trabaja o únicamente va a tener el periodo laboral por la mañana. En este caso tenemos un día no laborable. Vamos a añadir el horario de los viernes. Donde seleccionaremos el día, vamos al detalle y le decimos que el horario de trabajo va a ser, los viernes no vamos a tener horario partido, sino que vamos a tener un horario continuado de 7:45 hasta las 15:15.
y donde no tenemos el segundo. Se repite todos los viernes. Y terminará después de, o bien cuando queramos que termine nuestro proyecto, o después de n repeticiones. Donde indicamos en nuestro calendario que todos los viernes cumplen la condición de que el horario es de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Lo podemos ver también en el detalle del calendario. En este caso estamos indicando que el 17 de marzo no es laborable y que los periodos laborales del 20 de marzo al 15 de mayo, el horario de los viernes va a ser de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Y así podríamos ir definiendo nuestras distintas opciones de calendario. Al aceptar, automáticamente se nos marca ese tipo de calendario. Por último, una vez que hemos creado nuestro calendario, nos iríamos a la información del proyecto y recordemos aquí en esta pantalla hay dos cosas importantes. La primera es que podemos programar a partir de la fecha de comienzo de un proyecto o bien podemos programar a partir de la fecha de finalización del proyecto, lo que habíamos comentado en los temas anteriores. Realmente nosotros sabemos qué fases y qué tareas componen el proyecto y podemos tener definido que se ha de entregar a determinada fecha y de esta manera somos capaces de programar todas las tareas, pero a partir de la fecha de finalización del proyecto o la fecha de entrega. Lógicamente dependerá de cada proyecto la manera de trabajar que utilizaremos. Igualmente, la otra opción es el calendario. Tenemos el calendario estándar por defecto, donde aquí desplegamos, podemos ver distintos calendarios que hay, de turno de noche, 24 horas, o el calendario que acabamos de crear. Está basado en el estándar, pero con las excepciones que hemos añadido nosotros. Aceptamos y, lógicamente, ese calendario influirá las horas que vamos marcando, los días que consideramos fiesta, etcétera.